Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es una frase que me regalo, te regalo y le regalo a todo el que la quiera asumir de forma personal. Escucha para entender y no para responder. Mira que ahora más rápido de lo que yo terminé ahorita de hacer el comentario sobre lo que decía de sabiduría, ¡pum! Ya Veloz la estaba poniendo diciendo que es que no entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que él oyó lo que yo dije, pero no escuchó, porque yo dije que yo estuve ahí, yo estuve donde, en el ateísmo. ¿Yo qué dije? Que yo utilizaba este versículo bíblico como ateo para decirle a los que... Dice Carlos Veloz, mirá, Carlos Veloz, dice la defensa de la fe católica, pero jamás la bíblica. Y bueno, ¿qué querés que te diga, Carlitos? ¿Qué te voy a decir? A ver, hablen dónde está el purgatorio en la Biblia. ¿Dónde está el purgatorio en la Biblia? ¿Y dónde está los 27 libros como lista para ser elegidos como canon en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que hay que considerar 27 libros como libros inspirados y revelados? No encuentro eso tampoco en la Biblia, querido Carlitos. Entonces, así como le creo a la Iglesia Católica en cuanto a su elección de los 27 libros como palabra de Dios, también le creo a la misma Iglesia cuando me enseña sobre el purgatorio. Aunque hay textos que apuntan hacia esa realidad. Por supuesto, el hermano Carlos le va a dar otra interpretación, nosotros como católicos una distinta, porque es así, lamentablemente. Pero lo único que no puede hacer Carlos, a diferencia de la Iglesia Católica, es decir de forma certera y de forma así tajante que su interpretación es la correcta porque es infalible. No te puedes adjudicar ese derecho, querido Carlitos Veloz, porque en Sí, el Luchito. protestantismo... Sí, te escucho. Luchito, es que de hecho el hermanito querido Carlos Veloz está arrancando esa pregunta con una falacia de falsa dicotomía, porque es que de hecho el decir que no es la fe católica, sino nunca la fe bíblica, es desconocer que la fe católica es la fe bíblica. Entonces, de entrada, ya es una pregunta que no habría ni siquiera que responder porque esa afirmación no tendría sentido. Exacto, totalmente. Vos sos una persona muy perspicaz. Date cuenta que es verdad. Él inicia creando una falacia, una dicotomía, una falsa dicotomía, porque él pone la fe bíblica por un lado y la fe católica por otra parte como si fueran cosas distintas. Pero justamente, de alguna manera, nosotros podemos demostrar que la Iglesia Católica tiene autoridad porque esta autoridad es delegada por Cristo a los apóstoles. Y los apóstoles son el primer magisterio de la iglesia. Es la primera estructura formal de la iglesia, los apóstoles. Y Cristo le dijo, a lo que ustedes escuchan, a mí me escuchan. A lo que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una defensa de la fe católica, estamos defendiendo justamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que no solo se limita a la Biblia, que ese es otro detalle, ¿no, William? Totalmente, mi hermano. Tere le cincha las orejas a Veloz y le dice, Veloz, pórtate bien, no hagas relajo. A ver qué dice Carlos. Una pregunta es bronca. Una pregunta es bronca. Por eso jamás responde. No entendí. No sé. No, yo sí le entendí, Carlitos. No, una pregunta no es bronca, pero cuando tenemos un tema específico que vamos a tratar y tú vienes, hermano, entonces a hacer preguntas de temas que quizás son aislados o que tienen que ver con una defensa de la fe específica y no que abarca todo lo que hoy vamos a tratar, entonces no es que se convierta en bronca, pero sí distrae y divide un poco entonces la seriedad con la que vamos a tocar el tema. Es por eso, mi hermanito. Ok. O sea que cuando él dice una pregunta es bronca, es como
que la pregunta hace polémica o qué. Claro, porque le están diciendo pues como que no venga de pronto a hacer bronca. Entonces él está diciendo que si preguntar es bronca. No, pero por ejemplo en este momento no vamos a hacer un desarrollo teológico y apologético sobre, por ejemplo, el purgatorio. Entonces, al preguntar dónde está el purgatorio, entonces distrae lo que en realidad va a ser el enfoque del tema. Sí, claro, porque no tiene nada que ver con el purgatorio en sí específicamente, aunque está todo incluido, ¿no? En la defensa de la fe. Bueno, Griselda dice, Carlos Veloz y razón, pórtese bien. Mira, escuché a la gente, Carlos Veloz. Exactamente, viene a distraer, lamentablemente. A ver, ¿qué dice Carlos Veloz? Ah, caramba, cualquier cosa fuera de la Biblia es bíblica como fiducia súplica. Bueno, Veloz. Es que lo que pasa es que vos partís de un cierto silogismo que presenta algunos errores también, ¿no? Entonces, es complicado, pero ahora no nos queremos detener en eso porque tenemos una temática y bueno, es que Veloz siempre hace lo mismo, viene y quiere cambiar el enfoque del programa. Carlos Veloz es un crack, en eso es un crack, porque él viene, pum, plantea preguntas que no tienen nada que ver con la temática, pero bueno, ¿qué va a hacer? Menos mal que ya lo conocemos, ¿no? Bueno, dice, ¿en dónde dice la Biblia que la iglesia se llamaría Oasis? Porque se llama Oasis la iglesia de Veloz. Ay, Dios. A ver. Dice, eso dicen los musulmanes y no son bíblicos, aunque están en el catecismo como hermanos de los católicos. Qué bruto, brother. ¿Cómo molesta con eso, Carlos Veloz? ¿Vos sabés que Carlos Veloz piensa que el catecismo salvó a los musulmanes? Porque viste que sí, él anda diciendo por ahí, por todas partes, que en el catecismo católico se dice que los musulmanes son salvos. Es que yo muchas veces, y ya como para que obviamente podamos cerrar esa partecita ahí con el hermanito Carlos, yo lo que muchas veces veo de muchos hermanos separados es que terminan a veces actuando como muchas veces actúan los ateos y los agnósticos. Lo digo porque yo estuve ahí. Y por ejemplo, yo utilizaba la Biblia en contra de los mismos creyentes. Yo decía, en la Biblia dice que venimos del azar, y lo dice textual, que venimos de la nada. En Sabiduría 2.2 dice que venimos del azar. El problema es que siempre un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿cierto? Entonces, yo como ateo, yo puedo señalar pedacitos de la Biblia donde yo voy a hablar de lo que a mí me conviene. Yo puedo señalar como satanista, yo puedo señalar en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y demostrar que Dios es el malo del cuento y de la historia. ¿Por qué? Por todos los asesinatos y todo eso. Entonces, cuando uno simplemente quiere decir con la Biblia lo que quiera decir con la Biblia, le va a salir. El tema es que bajo la interpretación de quién, ¿ya? Entonces, cuando un hermano separado viene incluso a leer el catecismo y a entender el catecismo de la Iglesia Católica con lentes protestantes, hombre, pues si así como entienden la Biblia van a entender el catecismo, ya está ahí, mal. Sí, totalmente, ni modo. O sea, no hay con qué, o sea, no hay con qué darle, se dice por acá, no hay con qué darle, no hay cómo entrarle a Carlos Veloz, porque, claro, él interpreta el catecismo según sus propias definiciones, según su propio entendimiento, ¿verdad? Porque el catecismo dice que los musulmanes también tienen, ¿verdad? Como el signo o el designio, algo así es que dice el catecismo, ¿no? De la salvación, pero no dice que son salvos. Lo que pasa es que él entiende que cuando el catecismo usa esa palabrita quiere decir que tienen la salvación. No es eso lo que dice el catecismo. El catecismo lo que está indicando que ellos, ¿verdad? Al igual que toda la humanidad, están designados, ¿verdad? Dentro también de lo que viene a ser la misión de la iglesia. La iglesia también tiene que predicarles a ellos. Y más sabiendo que ellos comparten un punto al menos con nosotros, que tienen la Torá, ¿verdad? Ellos tienen la Torá. Por supuesto, la entienden diferente, aplican otra hermenéutica, pero tienen la Torá al igual que nosotros, igual que los judíos. Por eso, desde una perspectiva teísta, podríamos incluir musulmanes,
judíos y cristianos. Es eso lo que está diciendo la Iglesia Católica, que desde una postura teísta, no cristiana, sino teísta, judíos, musulmanes, cristianos, creemos en el mismo Dios. Ahora, ellos lo entienden de forma distinta, es verdad. Y después van a venir ellos con todo el problema. No, ¿cómo va a ser el mismo Dios si ellos rechazan a Cristo y los judíos rechazan a Cristo? Bueno, ya ese es un tema de nunca acabar porque, bueno, ellos leen como quieren, ¿no? ¿Podrías colocar ahí en la pantalla, Luchito, sí, el mensaje que puso Carlos Veloz, que copió el texto de lo que dice Sabiduría 2? O sea, la Biblia, precisamente porque voy a señalar algo. Sí, puede ser. Exacto, bien. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es una frase que me regalo, te regalo y le regalo a todo el que la quiera asumir de forma personal. Escucha para entender y no para responder. Mira que ahora más rápido de lo que yo terminé ahorita de hacer el comentario sobre lo que decía de sabiduría, pum, ya Veloz la estaba poniendo diciendo que es que no entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que él oyó lo que yo dije, pero no escuchó, porque yo dije que yo estuve ahí, yo estuve donde, en el ateísmo. ¿Yo qué dije? Que yo utilizaba este versículo bíblico como ateo para decirle a los creyentes que venimos del azar y que yo tenía razón y que no fue Dios el que creó. ¿Qué es lo que dice ahí Sabiduría 2? Nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final será como si no hubiésemos existido. Si yo como ateo le presento este texto a un creyente, pero el creyente no va a realmente leer lo que dice antes o lo que dice después, pues ahí simplemente el que va a tener la razón soy yo desde una postura atea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Carlitos Veloz no entendió qué era lo que yo estaba diciendo y por eso entonces se adelanta a decir que es que este texto habla de otra cosa y que por eso no entendemos. El problema, mi hermano Carlos Veloz, con todo cariño te lo digo, hay que aprender a escuchar para entender y no para tratar de tener ya una respuesta acá para todo lo que me digan. A veces ni siquiera es necesario responder, a veces simplemente es necesario escuchar, callar y meditar muchas veces en lo que otras personas están diciendo. No todo hay que responderlo, mi hermano. Sí, totalmente, totalmente. Pero lo que pasa es que a veces está esa mentalidad de querer refutar. Entonces no hay oído, no hay oído. Todo lo que vos digas va a ir al tacho de la basura, porque ni siquiera lo razonan. No se dan el tiempo ni de razonar lo que vos estás diciendo. Ese es el problema. Pero bueno,